Si tienes de ganar o perder, tienes que ser siendo tú. La disciplina, pero no solo con la autoridad, sino contigo mismo. Tú sabes que te conviene y has de ser valiente. Para tú exigir, tienes que ser ejemplo. Tienes que ser tú el primero en dar ejemplo en que esto es así y lo hago yo el primero. Que la vida te exige, tienes que afrontar situaciones. Si tú te piensas toda la vida que todo esto te lo van regalando, llega un momento que dices que te lo van a regalar siempre. Prácticamente tuvimos la suerte de formar un grupo de élite, pero apoyado por un clima familiar, que fueron campeones olímpicos. Esto es fantástico, es prácticamente un sueño casi imposible de repetir, ¿eh? Afrontar la vida con optimismo es muy importante y hacer deporte nos ayuda muchísimo. Y además, al escribir, sales un poco tú, te analizas tú, te sirve para analizarte tú mismo. O sea, cualquier competición, tú antes la visualizas. No sé cuántas veces corren los 100 lisos antes de correrlos, pero que los ven muchísimas veces. Bienvenidos a Mentes sin Límites Podcast, un podcast donde buscamos historias y experiencias que nos puedan inspirar, nos ayuden a aprender y donde podamos buscar esos retos de superación. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial que tiene mucha experiencia, ha sido olímpico y creo que nos puede dar muchas claves, ¿no? Y ayudas para poder seguir en el deporte, aprendiendo y mejorando. Hoy tenemos con nosotros a Gaspar Ventura. Hola, buen día. Buen día. Quiero que expliquemos un poco cómo ha sido tu historia hasta dónde estás ahora y entonces podamos ir uniendo puntos, ¿vale? ¿De dónde empezó Gaspar Ventura y esta alma del deporte, no? Bueno, yo empecé en el Poblenou. Yo soy del Poblenou de Barcelona, nací allí y la verdad es que empecé a nadar a los prácticamente 7, 8 años y todo fue una cosa detrás de otra. Empecé a nadar, empezó bien, te becan, quieres pasar al equipo de natación, empiezas con el waterpolo y no te das cuenta, ya estamos aquí, con 70 años y aún compitiendo y habiendo dedicado tu vida al deporte, a la natación y el waterpolo especialmente. Ese Gaspar Ventura de pequeño, ¿cómo fue empezando? ¿Directamente, como decías, del Poblenou fuiste a piscina o empezó con otros deportes y luego se fue? En casa mi padre era aficionado a la natación y había hecho la travesía al puerto varias veces y le gustaba mucho ir a hacer músculos, mejillones y la verdad es de que la natación la llevamos dentro. En el Poblenou hicieron la primera piscina municipal de Barcelona y entonces pues para aprender a nadar fuimos allí y ya la verdad es de que era un tema de que fue saliendo todo bien. Curiosamente, yo que soy del Poblenou, la primera competición que hice, el primer campeonato de Cataluña con 10 años fue en Manresa ya. Esto ya presagiaba que la vida me llevaría hacia Manresa, que es donde me casé, donde he hecho carrera como entrenador, como jugador y donde tengo la familia y mi vida. Muy bien. Sé que para ti es importante la familia, que tu hermano también, ¿no? Ha estado ahí. ¿Y empezasteis ya juntos desde abajo, desde jóvenes, o cómo fue evolucionando eso? Siempre hemos ido juntos. En casa hay una cosa que sobre todo mis padres tenían muy claro, igual para uno que para el otro. Y mi hermano, pues, un poco como hasta ahora, pues ha ido de la mano. Yo era el mayor, pues él seguía. Curiosamente, en los cursillos, él le costó más empezar a nadar porque era más delgadito y así, y tenía frío, pero al final se incorporó y ya jugó, ya ha llegado a un alto nivel. Yo he llegado a 2 Juegos Olímpicos, pero él ha sido internacional absoluto también. Y lo más bonito de todo esto, de ir siempre juntos, que fuimos por clubs, estuvimos en el Poblenou, fuimos a Natación Barcelona, es que después él vino en Manresa, cuando yo vine de entrenador jugador a Manresa, él cuando terminó la mili, pues ya también vino para Manresa. Y aquí también
encontró la mujer y ya prácticamente hemos seguido juntos. Y ahora de jubilados, cada día de lunes a viernes vamos a nadar juntos a la piscina y no hemos perdido nunca el contacto. Incluso cuando yo marché en una época después de estar de entrenador de aquí en Manresa, que marché el año 86 a la Natación Cataluña, yo antes de marchar a trabajar a Barcelona pasaba para verle a él cada día, que seguía trabajando en Manresa, hacer el café y hacer el comentario del día y ponernos al día. La verdad es que con mi hermano, la verdad es que he sido amigo y hermano. Qué bueno. Entonces, para ti ha sido muy importante, ¿no?, tenerlo ahí. Sí. Y el entorno y la familia, ¿cómo crees que te ayudó o crees que es importante? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de cómo somos nosotros siempre es importante lo que tenemos detrás. Y los padres hicieron de nuestra vida su vida. Nos siguieron, nos ayudaron siempre, siempre. Incluso todo el montaje, no sé si era por la época y así, pero en el Club Natació Poblenou se hizo una asociación de padres que tenían todos los padres que nos ayudaban. Nos lo montaron prácticamente cuando no habían aún los centros de tecnificación y así. Organizaron para que encontráramos una escuela que pudiésemos ir todos a la escuela. Íbamos por la mañana, nos pasaba a buscar un autobús, íbamos a entrenar a la piscina Sant Jordi, que era una piscina de 50 metros, de medidas olímpicas, que es aún, y podíamos hacer los entrenos bien. Luego por la tarde volvíamos, después de comer volvíamos a la escuela y por la noche volvíamos a entrenar. Prácticamente tuvimos la suerte de formar un grupo de élite, pero apoyado por un clima familiar. Prácticamente los nadadores y nadadoras de aquella época éramos y somos aún una familia. Cuando nos encontramos tenemos esa relación familiar que ha sido muy importante y que además refuerza mucho mi criterio de que el deporte es una ayuda para la vida, que nos refuerza mucho y nos forma y que es básico para encarrilar las vidas de una forma realmente sana y optimista. Afrontar la vida con optimismo es muy importante y hacer deporte nos ayuda muchísimo. Yo he tenido muchos jugadores así que podían ir a trabajar, tenían que estudiar, pero el poder venir a entrenar y de librarse de todo lo que era el trabajo, los problemas y todo, ha sido básico, ha sido muy importante. Y además, tal como hemos crecido, no todos, pero la mayoría de deportistas, te creas una forma de vida, una autodisciplina que te ayuda a seguir y a hacer una vida más ordenada, más sana, con retos diarios que te ayudan a seguir siendo tú. Has explicado y resumido muchas cosas súper interesantes. Desde la importancia de hacer un grupo, ¿no?, de rendimiento, del entorno, hasta lo de buscar retos, ¿no? Entonces, ahora quizás va cambiando todo, se hace más elitista, ¿no? Y cada uno va por su banda, pero es importante, ¿no?, hacer este grupo, ¿no?, de rendimiento y, como dices tú, una familia y amigos, ¿no? Hace poco, viendo en la piscina, al terminar el entreno, fui a saludar a mi hija, que evidentemente mis hijos y mis nietos ya siguen nadando, haciendo competición, no se ha escapado nadie, y estaba haciendo cursillos a una escuela. Y vi que se lo pasaba muy bien. Se hacían unas pruebas de relevos, pero en grupos. Es básico. Para la vida, hacer grupo. Siempre hay un líder que manda más, pero lo eligen los demás, los compañeros. Claro. Le siguen. No se impone, porque un líder impuesto no tiene sentido. No tiene sentido. Yo, que soy entrenador, siempre he dicho, no sirve de nada el entrenador autoritario que lo haces porque lo digo yo. Tú tienes de explicar por qué y convencer a la gente. Y esto sirve para todo en la vida. Tú tienes que relacionarte con la gente, saber comprender, exponer. No es de tener miedo a exponer tus ideas. Cada uno tiene su forma de pensar, pero no has de tener miedo de exponerlo y debatirlo. Ya no pasa nada. Y esto es muy importante en la vida porque si te escondes, llega un momento de que no eres nadie. Y tanto. O sea, sé auténtico, ¿no?
sé valiente y ahí encontrarás pues también tu forma de ser y tu grupo, ¿no? Has de hacer siempre lo que crees. Mi hermano me dijo un día haciendo entrenador, es que tú no tienes miedo a hacer lo que crees, a dejar a uno sentado en el banquillo, sacarlo del equipo. Bueno, pues así en todos los aspectos de la vida. Tú tienes que hacer lo que estás convencido. Porque si no eres tú, y en el mundo del entrenador aún más, si tú claudicas ante las presiones, llega un momento que no eres tú. Por lo tanto, si tienes de ganar o perder, triunfar o fallar, tienes que ser siendo tú. No vale todo lo demás. Esconderse, porque luego siempre en la vida vas a estar buscando excusas a situaciones que al final, si tú no has sido capaz de tirarlo para adelante, son culpa tuya. Hacerte responsable, ¿no? Claro, 100%. es básico. Qué bueno. Y decías un poco algo que me he ido dando cuenta yo también con la experiencia, ¿no? De la coherencia. De actúa, ¿no? Piensa y actúa como eres tú. Porque si no, te empiezas incluso a sentir mal, ¿no? Solo ves quejas, problemas. Y creo que eso es importante, dejar este mensaje. Es muy importante, pero es que además es importante para la convivencia. Tú no puedes estar variando cada 2x3 escuchando las opiniones de uno o otro. La gente tiene que saber quién eres tú, los que tienes al lado aún más. Claro. Además, cuando tú eres entrenador, como ha sido mi vida, pero en todas las facetas es lo mismo, para tú exigir tienes que ser ejemplo. Tienes que ser tú el primero en dar ejemplo en que esto es así y lo hago yo el primero. Cuando yo era jugador-entrenador no había nadie que entrenase más que yo. Era el primero en tirarme. Y esto es básico. A la hora de llegar... Ahora se habla mucho de que si Hansi Flick en el Barça castiga a los jugadores por llegar tarde, bueno, esto es básico. El tema este de respeto a los demás, hombre, empieza por el líder teórico, ¿no? Pues si era el entrenador, el capitán del equipo. Esto es básico. Tenemos un jugador como es Manel Estiarte, que yo lo tuve, vine aquí a Manresa y él tenía 15 años y lo puse en el primer equipo y realmente he llegado hasta donde sabemos, el mejor jugador de la historia del waterpolo, el más listo de sí, pero yo lo tuve en Manresa, marchó después de los Juegos Olímpicos de Moscú, se fue a la natación en Barcelona, luego se fue a Italia, pero antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona yo estaba entrenador en el Cataluña y vino conmigo en el Cataluña. Bueno, Manel ya tenía una edad, en el 92 ya tenía 31 años. 61 o 41. 61, 31. 31. Ya digo, porque pegó con 40, digo ya, fue tan larga su carrera que con tantos juegos. Bueno, pues él, en el Fundación Cataluña, que tenía figuras de renombre y así, pero él era el líder. ¿Sabes quién se tiraba el primero al agua a la hora del entreno? Él, ¿no? Él. No se lo tenía que decir. No se lo tenía que decir. Es más, él se molestaba si veía que los otros no cumplían o sí. Pero él siempre delante. Y esto es muy, muy importante. Para poder exigir, has de ser tú el primero en dar. Y demostrar con las acciones, ¿no? Claro. Esto es eso. Muy bien. Pues seguimos por aquí ya que hemos sacado el tema de la etapa esta de entrenador, ¿no? Y seguro que para los amantes del waterpolo, pues si citas a Manel Estiarte, pues lo recordarán como has dicho tú, ¿no? El mejor jugador de la historia. Entonces, ¿cómo empezó tu etapa de entrenador? ¿Cómo llegó luego, pues, Estiarte al Manresa? ¿Y cómo fue evolucionando todo, ¿no? Porque supongo que eso, que estuviera él allí, también ayudaría al club, ¿no? Bueno, la verdad es que yo, desde que empecé, en el Pamplona me enamoré del waterpolo, yo tuve la suerte que a los 12 años, o sea, ahora no, esto no podía ser, pero a los 12 años yo ya era buen nadador, tenía buenas marcas en natación y ya debuté en la Liga Nacional con el equipo absoluto del Pamplona, que era el tercero de la liga. 12 años porque empezó la liga en enero y los hacía a los 13 en febrero. Pero bueno, tenía 12 años. Sí, sí. Era joven. Pero enseguida me enamoré de esto y siempre me gustó escribir y pues hasta monté una challenge con puntuaciones para los jugadores nuestros, con si has jugado más partes, menos, los goles, cosas de estas. Y siempre me ha gustado hacer esto. Siempre ayudaba, miraba a los entrenadores, admiraba a mis entrenadores,
Tuve una persona que fue muy importante para mí, que fue Agustín Mestres, que fue con el que a los 17 años llegué a ir a los Juegos Olímpicos de Múnich. Y bueno, me gustaba ser entrenador. En el Natación Barcelona, cuando me fichó en Natación Barcelona para hacer de jugador, pero llegó un momento que el entrenador del equipo infantil, que era Joan Jané, pues marchó, lo fichó al Helios de Zaragoza, y en aquel momento pues yo hice el paso para coger ya el equipo infantil del Natación Barcelona. Bueno, llegó la Mili, me fui a la Mili, y cuando terminó la Mili me llaman el negocio con Barcelona, no me pongo de acuerdo, llegamos con me fichan el Manresa, y bueno, y en Manresa hay una gran cantera. Yo ya tenía buena relación con Manel, con la gente de Manresa y así, pero la verdad es de que había un equipo muy joven con posibilidades, pero estábamos lejos. Manel era un niño, tenía 15 años, Manel, Albert Canal, que pobre, hace 4 días que nos dejó. Pues teníamos un equipo muy joven, pero con grandes posibilidades, grandes de mejorar. Además, a mí siempre me ha gustado el juego de movimiento, el juego de listos, no el estático, el típico de moles, y ellos se adaptaban perfectamente a esto. Pero cuando hablamos de Manel empezó nadando aquí, pero a él no le gustaba venir a la piscina de chaval, así como su hermano o Rosa, que también perdimos muy joven. Pues a él no le gustaba, pero su facilidad era tremenda. Él tenía la virtud de ser un pez en el agua, más ágil, y pensar más rápido que los demás, ejecutaba más rápido que los demás, y aún lo tiene. Es una persona muy, muy lista, y esto se nota en el agua, en todos los campos. Los listos se notan en todos los juegos y todos los campos y en todas las facetas de la vida. Entonces Manel fue evolucionando aquí hasta empezó con la selección que tenía prácticamente, enseguida llegó a los 15, 16 años a la selección. Nosotros con aquel equipo de niños quedamos subcampeones de liga ya en aquel momento, fuimos a la primera recopa. 2 años después, ya con mi hermano que había venido en Manresa, volvimos a hacer segundos en la liga, otra recopa, pero en el 80 Manresa le quedaba pequeña a Manel. Lo fichó en Natación Barcelona. Otros grandes jugadores que teníamos nosotros fueron marchando, como los hermanos Stefan Eil, como Albert Canal, que se llama Montjuïc, como Ramón Roquet. Bueno, teníamos muchos jugadores y fuimos abasteciendo a todos los equipos de grandes jugadores que además llegaban a la selección, como posteriormente generaciones, Jordi Payá, que, bueno, realmente Carlos Sanz, bueno, podríamos decir muchos. Dicho estos, porque Manel, Albert, Carlos Sanz y Jordi Payá fueron los 3 campeones olímpicos, que es el máximo que puede conseguir nadie. Y esto tuvimos 3 jugadores salidos de cuna de Manresa que fueron campeones olímpicos. Esto es fantástico, es prácticamente un sueño casi imposible de repetir, ¿eh? Bueno, pues seguimos así. Yo seguí, Manel se cogió su camino, se fue a Natación Barcelona, luego lo ficharon desde Italia, fue el Pescara, hizo su carrera, fantástico, pero llegó el momento de volver a Barcelona. Yo, después del 6 años en Manresa, Toni Steyer, que está en entrenador en el Cortázar Cataluña, pasa a seleccionador nacional, y el Cataluña me llama a mí. Bueno, y paso 6 años allí en que consigo pues el título de campeón de la Recopa, campeón de la Supercopa, 4 ligas nacionales, 4 Copas del Rey, 4 campeonatos de Cataluña, hasta que vuelvo aquí. Pero hay un proceso que el último año allí, en el 92, el año olímpico de Barcelona, pues desde la federación se entiende que para tener a Manel Estiarte entrenando con nosotros, para tener el equipo completo junto, trabajando durante todo el proceso, todo olímpico, todo el año olímpico, tiene que venir aquí. Y viene al Cataluña conmigo. Y allí conseguimos esto. Somos el equipo de las 5 copas, porque ganamos Campeonato de Cataluña, Supercopa, todos los títulos. Aquel año, así todo, hay uno de los títulos que es de los que me hace sentir más orgulloso, que es el título de la Copa del Rey de aquel año. ¿Por qué? Porque lo hicimos sin los jugadores olímpicos, los que tenía preseleccionados.
Por lo tanto, con un equipo joven que me quedaba a mí, con aquel que teóricamente no era favorito para ganar aquella liga, aquel campeonato, aquella competición, pues conseguimos llegar a la final y ganarla. Y esto me llena de orgullo, con grandes jugadores, además con anécdotas. Hace anécdotas, por ejemplo, que la semifinal fue con el Canoe de Madrid, y Jesús Rollán estaba ya con la selección, tenía portero a Francisco Javier García, Tatito, y vamos a Madrid y se luxa el dedo y a medio partido no puede jugar, pero es que en el partido de vuelta no puede jugar. Y lo hacemos con un jugador que no había jugado nunca de portero, y conseguimos remontar, habiendo perdido en Madrid 2, conseguimos remontar y llegar a la final y ganarla contra el Terrassa. Son anécdotas de estas que te hacen vivir. Pero también hay una cosa que me gustaría comentar, sí, que es el tema de... Hablamos mucho de... yo soy una persona de equipo, pero yo nunca he dejado la natación. Yo fui del Poblenou el año 72 para ir a los Juegos Olímpicos de Múnich. Un inciso, para que entienda la gente. Lo que hemos explicado hasta ahora es de entrenador. Sí. ¿Vale? Individualmente tuve la suerte de pasar de tener una carrera que me fue muy bien. La verdad es que no tengo queja, pero yo siempre he hecho natación y waterpolo. Natación lo hacía bien y nunca lo dejé. Me fichó en natación en Barcelona para jugar a waterpolo, pero yo fui a los campeonatos de España de natación y con el equipo de relevos hacíamos medalla. En el año 72, antes de fichar por la natación Barcelona, hice la mínima olímpica en 1500 libres. O sea, y siempre he seguido compitiendo. Vine a Manresa y a pesar de ser entrenador y dedicarme a esto, incluso hicimos un campeonato de Cataluña con un equipo de relevos, con Manel, José Valiente y Jordi Matiñó. Y siempre he hecho natación. Me ha gustado muchísimo. A pesar de ser individual, es un tema de ser disciplinado contigo mismo. Sabes que te va bien, que es importante, y aparte de competir, que me gusta, hablaremos, me gusta, y me gusta sobre todo hacer las travesías, lo que ahora es aguas abiertas. Disfruto muchísimo. Yo tenía un poco orgullo, casi por el deber con mi padre, por la afición o lo que había vivido él, pues yo tuve la suerte de participar en la travesía del puerto y 2 veces la pude ganar. La travesía del puerto cuando el campeonato de Cataluña de Gran Fondo, que se hacía desde lo que era el Rompeol, bueno, desde la parte del Martell, digamos, cambiado mucho todo esto, pasaba, sí. y eran 3.800 metros, y la pude ganar 2 veces. Y siempre que he podido he hecho la travesía del puerto de Barcelona, y como a mi padre le gustan las travesías, me acuerdo que en la primera travesía que hice fue la travesía Salou, porque había la categoría súper infantil, entonces era hasta lo que es ahora a Levín, hasta 12 años. Y fue allí, la gané en mi categoría, y por lo tanto, siempre que puedo, casi cada año, voy allí. Y me han gustado mucho siempre las travesías. He ganado a Tarragona. Bañola solo hice segundo, porque había el que fue olímpico en 1500, Josep Bas, que me ganó aquel año, pero he ganado la de Tarragona, la de Olot, y ese. Y entre las anécdotas estas es que todo ha evolucionado, pero en aquel momento la travesía a Barcelona era muy importante. Era el campeonato de Cataluña de Gran Fondo, pero además tenía una tradición como la gran competición para muchos. Y recuerdo que siempre el que ganaba iba a hacerse una entrevista a Radio Barcelona, al carrer Casper, allí, aquel mismo día, y era un tema anecdótico, pero era muy bonito. Me encuentro entrar allí, no sé si has estado, pero allí cae la vaca del patufet allí, sí. Y era muy bonito, y es de estas cosas que recuerdas. Yo entiendo que es importante el tema por natación, sobre todo por el tema salud, porque es el deporte más completo para mantenerte. Aún lo hago ahora, compitiendo o no. Entiendo que es importante no solo nadar, si has sido deportista, sino que es de marcarte retos. Con mi hermano nos marcamos entrenos y hacemos unas series determinadas para mantener este espíritu, ¿no? Claro, ponerte a algo, porque nadar por nadar llega a un punto que sería aburrido,
es aburrido. Hay mucha gente que lo hace, sabe que le va bien, y es disciplina y vale la pena seguirlo. Pero cuando tú has hecho deporte de competición, necesitas picarte un poco, acelerar el corazón y además de generar estas endorfinas que te ponen a 100 y que te hacen afrontar la vida con esta alegría que te comentábamos al inicio de la entrevista. Sí. Qué bueno. Pues a partir de aquí me gustaría a ver si nos puedes resumir algunos valores que ya has citado un poco, ¿no? Disciplina, compromiso, pero que tanto como deportista profesional y como entrenador has visto que son importantes pues ya en el deportista y en la persona, ¿no? Hombre, hay un tema que es importante. La disciplina, pero no solo con la autoridad. No porque te mandan, sino contigo mismo. Tú sabes que te conviene y has de ser valiente. Cuando hablamos de entrenar cada día, ahora, ya somos mayores, podrías decir, ¿no? El día que tú encuentres una excusa para fallar un día, vamos mal, porque ya tienes excusa para fallar siempre. Por lo tanto, esta autodisciplina, esto saber valorar. Evidentemente que hay días que no lo puedes hacerlo, pero hay prioridades. Pero a mí me gusta el tema de escribir. Cada día publico un redactado en Facebook por la mañana. Pues esto es sagrado. Cada día leo una parte de un libro. Cada día hay una serie de cosas. Hago desde el adivinar la palabra en catalán, en castellano, el mots encreuats de l'ara, el Duolingo en inglés. Toma ya. Claro. Bueno, ya, son hábitos, ¿no? Estas cosas entiendo que son sagradas y que me miro de hacerlas cada día y de no fallar. Y no fallar. Tengo periodificado esto en el trabajo en casa. Pues bueno, nos lo hemos dividido con mi mujer. Es importante, ahora que estás jubilado, mantener una zona tuya aparte de la que puedas tener con la pareja. Sí, porque hay una cosa que es importante en la vida también. Te encuentras que cuando de novios cada uno tiene su vida en sus casas. Te casas pero tienes el trabajo uno y otro. Pero cuando te jubilas todo el día juntos es peligroso, ¿eh? Sí. Es peligroso. Y esto es importante. Pues bueno, te partes la vida. Yo sé que los miércoles tengo que traer la pols a casa. Tengo que quitar el polvo de toda la casa. Yo lavo los platos. Ella... Claro. Y estas cosas marcadas las tengo siempre. ¿Qué días tienes que ir a buscar a los nietos? ¿Qué días los llevas a la piscina? Los fines de semana planificados. Yo sigo activo. Hasta hace 4 días era el responsable de los árbitros de waterpolo de toda España. Designarlos, formarlos. Y ahora sigo haciendo las funciones de delegados federativos, que tienes un partido o 2 al fin de semana, que los formas. Pero además tienes el tema de mi nieta compite. ¿Qué voy a hacer? A seguirlo. Claro. Y todo esto, parece que no, y es sagrado. Te llena, ¿no? Te a da mí esa me llena ilusión. y es importantísimo. Es igual que dices, bueno, no tiene importancia, pero tema familiar. Aparte de la relación con mi hermano y así, hace 4 días hice los 70 años y la fiesta fue con todos, con las 2 bandas, de mi mujer y la mía, la familia, con mi hermano, con su hermano, todos los sobrinos. Todo. Estas cosas tienen un valor inmenso. Yo el tema familiar pienso que es una cosa que reconforta, que tienes sabes que tienes el colchón de aquellos de que te van a escuchar siempre. ¿Eh? Sí, claro. Sin obligación te van a escuchar siempre, van a estar siempre. El apoyo. Y ellos saben que me tienen a mí. Y esto es importantísimo. Esto lo aprendí mucho con mi padre. Mi padre tuvo una situación complicada porque con el tema de la guerra y así, él tenía 14 años cuando su padre muere. Solo tenía 36 años su padre y tiene 2 hermanos pequeños y la madre enferma y tiene que tirar para adelante la familia. Sin darte cuenta, lo que vivimos mi hermano y yo es un liderazgo
de mi padre, sin hacer nada, solo por ser el mayor, un respeto de los demás y así, que es importante. ¿Y cómo se lo gana? Se lo gana a base de estar por ellos. Ellos no tenían que pedir nada, lo sabía. Hay detalles de estos de que te llegan a conocer tanto que hostia, mi padre cuando llegaba a casa, sin decir nada, ya sabía cómo nos había ido al cole. Que habíamos hecho, que no habíamos hecho. Solo nos miraba. Observando, ¿no? Sí, solo observando y ya di, ya no sé cómo se lo hacía. Y hablando de estas cosas que refuerzan o no, yo creo que fue muy importante que nosotros dormíamos en una casa pequeña, no, 40 y pico de metros, pero bueno, es lo que había entonces. Y recuerdo que nosotros en una época dormíamos cerca de la habitación de mis padres y nosotros al lado, y prácticamente. Y a veces oías cómo hablaban y así. Y no sabes lo importante que era que hablando entre ellos reforzasen lo que tú habías hecho. Claro. Te enterabas, lo oías, hostia, esto te daba un subidón y te reforzaba a ti moralmente y te hacía capaz de comerte el mundo. Claro. Que mis padres confían así en mí. Sin decírtelo. Ya se notaba, ya lo hicieron. Pero oír que te lo decían, hostia, era muy importante. Gran anécdota y para que lo podamos trasladar a todo, ¿no? No solo familiar, sino, como decías tú antes, el entrenador, ¿no? Pues darle confianza a sus jugadores. Y con lo que hablabas del tema familiar, claro, siendo deportista profesional, luego entrenador, ¿cómo fue, pues, conocer a tu mujer, la crianza con los niños y transmitir todos estos valores, ¿no? Porque también sé que han seguido, pues, tus pasos y... Pobres, no han tenido otra salida, ¿eh? Bueno, mi mujer fue la primera mártir, ¿eh? Porque, claro, viene un día a la piscina, bueno, nos conocemos, yo soy pesado porque me gusta, me digo, va. Y bueno, y dices, la pobre que se encuentra, lo primero que se encuentra. Todo el noviazgo, los fines de semana, partidos de waterpolo, sábado y domingo, en Barcelona, Piscina Sant Jordi. Durante la semana yo termino de entrenar a las 10:30 de la noche. Por lo tanto, un día cenábamos en su casa, otro día en la mía, y así nos veíamos. Nos veíamos así. Pero ya la pobre llegó el momento en que dice, va, los últimos 3 meses antes de Moscú, los Juegos Olímpicos de Moscú, en que yo estoy fuera prácticamente los 3 meses. O sea, se tiene que encargar de todo ella, y así ha sido toda su vida. Ahí ya habíais tenido hijos. No, aún no. No, anécdotas importantes. O sea, no, para entender un poco. Claro, tú te vas 3 meses. Pero no estamos casados aún. Vale. 2 días después de llegar yo de Moscú es cuando nos casamos. Wow. O sea que la pobre se lo tragó todo. Ya sabía dónde iba. Yeah. Y bueno, y después, claro, mis hijos. Si nos pasamos la vida en la piscina. Yo tenía partidos siempre. Además hay una cosa importante. Teníamos partidos siempre, o competiciones, pero normalmente partidos de entrenador o jugador-entrenador. Pero había una cosa importante. Ganábamos. Para formar a la gente, incluso a los equipos, siempre es importante ayudar y todo, pero es mucho más fácil formar a la gente que te sigan cuando ganas. Cuando ves que, cuando ves no solo ganar, sino que tienes resultados, que lo que les dices tiene premio. Y mis hijos se acostumbran a esto. Por lo tanto, ellos ya no se preguntan qué harán. Ya entran a la natación y el waterpolo. Lo hacen muy bien, los dos llegan a grandes competiciones, los dos llegan con la selección catalana infantil a campeones de España, tanto la Mireia como Gaspar. Mireia llega un momento que dice, quiere hacer waterpolo ella. Claro, su decisión, ¿no? Es su decisión, ella hacía natación, las mujeres no era tan fácil, y en Manresa no teníamos waterpolo. Y lo hace en Sant Feliu, donde en aquel momento yo hacía de entrenador. Pero es que ella no termina aquí y llega un punto de que entra en la selección. Yo estoy de seleccionador. Yo soy el primer seleccionador femenino de waterpolo de la historia. Y aguanto hasta el 2003,
en que hacemos los campeonatos del mundo en Barcelona. Y en aquella selección juega Mireia. Toma ya. Un orgullo, ¿no? También. Un orgullo. Decir. La verdad es de que yo he tenido mucha suerte. En los Juegos Olímpicos de Moscú hicimos cuartos, nos quedamos, y éramos el segundo equipo, nos quedamos a nada de la medalla. He conseguido muchos éxitos, ganar como entrenador con el Cataluña, los títulos europeos, y así ha sido muy importante. Pero vivir un campeonato del mundo como fue el de Barcelona ha sido lo que me hizo más vibrar más sentirme orgulloso y llegar a llorar de la emoción de ver cómo teníamos la gente volcada como nosotros, que realmente fue un campeonato muy importante. Digo, ¿por qué? Porque hasta aquel momento, yo que había cogido la selección hacía muchos años, que fue en el 88, pues hasta el 2003, íbamos haciendo la natación, hacíamos los entrenos como podíamos. Es más, la preparación para el Barcelona 2003 lo hicimos en diferentes piscinas, en horarios intempestivos, cuando las jugadoras trabajaban, así. Y allí cambia todo porque hay dos cosas. Primera, que conseguimos estar de los 8 primeros, por lo tanto entramos en el planado, las jugadoras entran a disponer de una compensación económica para poder dedicarse a esto y estudiar, no solo necesitar el dinero y trabajar. Y además se forma lo que es el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Y en Sant Cugat entra el waterpolo, y esto es la gran escuela que nos ha consolidado en este momento, con la ayuda de los clubs, a ser la primera potencia mundial en waterpolo femenino. Pero aquel momento es clave. Ese momento, ¿no? Que empieza todo, como dices, hasta podríamos decir la época dorada ahora, ¿no? Del waterpolo femenino. ¿Cómo es ese paso? La federación decide ya apostar 100% por el waterpolo femenino, y ¿cómo es tu paso y va evolucionando esto? Hay dos cuestiones. Hay un momento en que el waterpolo femenino no tenía un apoyo de la federación. Se iba haciendo, pero no había. O sea, yo no era seleccionador. Era seleccionador, pero me pagaban los 2 meses que trabajaba allí y lo que querían ellos. Porque te gustaba y por pasión. Claro. Entonces, a partir de allí, pues se gestiona, se crea la estructura bien. Es cierto que planado incluye el que se pueda pagar a un seleccionador. Bueno, esto lo encuentran, pero hay un punto que la federación tiene para waterpolo un presupuesto que hasta aquel momento era todo el masculino. Pero entro yo de responsable del waterpolo, directivo, responsable del waterpolo a nivel estatal. Y tengo a Rafa Aguilar, que es el seleccionador masculino, y pasa a ser director técnico conmigo. Y a aquel momento se decide apostar por el femenino. Con el dinero que desde el Consejo nos llegaba para el masculino, se apuesta y se subvenciona torneos en el femenino para que puedan participar ese. Y a partir de aquí llegan los éxitos, llegan los resultados que nos llevan hasta que se consiguen participan en los primeros Juegos Olímpicos. La sorpresa para todos, se gana el preolímpico y conseguimos en Londres ser subcampeones olímpicos. A partir de aquí ya no nos mueve nadie. Desde el 2012 ya nadie nos ha movido de estar en los podiums, en el medallero. Y pienso de que hay base para muchos años que el waterpolo femenino español esté arriba de todo. Qué bueno ese recorrido, y como supongo que eso dice mucho, ¿no? De los clubs, de la gente que está alrededor y cómo ha ido evolucionando todo. Entonces, ahora, volviendo un poco atrás, me gustaría entrar en algo que creo que es interesante porque ahora ya no está, y es la mili, y cómo tú estás pues en ese punto, ¿no? Quizás de profesional, ¿no? Y te tienes que ir a la mili, y cómo lo sigues llevando tanto a natación como luego el waterpolo. Bueno, va todo atado con el tema de la disciplina para entrenar. Allí en la mili, bueno, allí se demuestra que hay deportistas y deportistas, ¿no? Porque
Yo estuve en campamentos en Vitoria, que allí no podías hacer nada, y después hice la mili en Pamplona. ¿Vale? El Natación Barcelona vino a hablar con el capitán de allí y conseguimos de que supieran quién era yo. Claro. Pero lo curioso es que llegó un deportista de élite de esquí, que el presidente entonces era de la Casa Real, Vale. y lo vimos 15 días. Ya no hizo nada más de mili. Piensa que ya tenía... Yo estuve de Furriel, y estuve muy bien, y cada fin de semana la Natación Barcelona me pagaba para que yo pudiese ir a jugar. Vale. Pero yo cada día, la disciplina, yo me iba a entrenar cada día, solo. Iba a hacer mi entreno, a nadar, me hacía 4.000 metros, los que hiciese falta, y nunca fallaba. La rutina mía, en aquel momento dices, la disciplina, eso. Yo estaba de Furriel, hacía el trabajo en el cuartel, cuando salía por la tarde, me iba a entrenar, hacía mis metros, la llamada, ir a la cabina telefónica, entonces, a la cabina telefónica, Sí. a llamar a casa, la cena y a dormir. Pero esto era sagrado. Me acuerdo del tema de que hubo, por diferentes motivos, hubo deportistas de los de mi edad, jugadores amigos míos y de nivel internacional también, como Toni Steller, que fue entrenador del Barcelona y seleccionador, como antes te he dicho, o Manolo Delgado, que les tocó ir a la mili, campamentos en León y la mili en Oviedo. Y ellos aquel año lo perdieron. Yo no. Yo fui al Campeonato de Europa, no pudieron entrenar, porque diferentes motivos o qué, y sobre todo Toni Steller perdió aquel año. Pero el tema de la mili era importante. Si tú cumplías, el club cumplía también, había las posibilidades y podía ir jugando siempre. Y esto fue atado con el tema de la selección, que además me vino fantástico cuando estás terminando la mili, que te llegue un permiso de un mes porque tienes de preparar el Campeonato de Europa. Fue fantástico. Volver para esperar que te diesen la cartilla para licenciado costó más, porque volver allí para esperar 15 días, que no sabes nunca cuándo te vas a ir, costó más. Pero esto fue fantástico. Y el tema del servicio militar, la verdad es que mucha gente lo critica, pero yo hice amigos que tenemos muy buena relación y pienso que hay gente, no sé ahora cómo está, pero veías como había un nivel cultural de determinadas zonas de España que les convenía esta formación y pasar por aquí, de esta disciplina, y había zonas de formación. Había gente que lo aprovechó para sacarse carnets de primera, para hacer temas profesionales. Para todo el mundo no era igual. Realmente estábamos pensando en una vida que nosotros ya no tanto, pero hasta hacía poco la gente tenía un trabajo, se iba a la mili cuando ya tenía la novia, cuando volvía se casaba, era la rutina que había. Nosotros esto ya lo rompimos, ya llegó más tarde, pero entiendo de que para determinadas zonas y determinadas franjas sociales no iba tan mal. Que podía servir de ayuda, ¿no? Sí. Incluso. Y supongo que como todo, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas más evidentemente, malas, ¿no? Porque allí tenías de trabajar. Evidentemente que te enseñaban el tema de montar y desmontar el CENME, pero era anecdótico, hacer maniobras, el tema de amor a la patria, lo que quieras, pero habían cosas complementarias que ayudaban, La verdad es que ahora nos estamos liando con comprar armamento y no sabemos si tenemos que ir a la guerra todos. No sabemos ni usarlo, ¿no? Ni usarlo. Yo pienso de que estamos cometiendo un gran error, de que el tema Rusia se ha tratado con Putin, se ha tratado mal, y que estamos en una situación de descontrol. No puede ser nada. Que la gente no arregla las cosas hablando. Y cada uno va por la suya, ¿no? Pocos, y se pierden esos valores, ¿no? Hemos tenido tantas guerras en la historia de la humanidad. Matar a la gente, matarse entre ellos, entre vecinos, entre familiares, que no puede ser que no hayamos aprendido. Yo todo lo que sea tener de armarnos para evitar la arma. Cuando tienes armas, al final hay un momento que se usan. Exacto. Y estamos hablando así en un mundo
en que no somos capaces de hablar y ponernos de acuerdo. Nos olvidamos de que Israel está haciendo lo que está haciendo, aunque tuviese la provocación. Nos olvidamos de las guerras que hay en África. La gente que está pasando hambre en 1000 países. Y estamos hablando de esto. Estamos hablando de que la India está subiendo a base de que la gente cobre €1 por hacerlo, para trabajar toda la jornada, todo un día. Y seguimos sin arreglar esto. Estamos permitiendo que la gente siga haciendo que el problema de la inmigración, que sigan jugándose la vida para llegar. No puede ser. Es un tema de afrontarlo, hay que hacer un reset. Yo no sé si es que el sistema ya ha caducado, ya no es suficiente y tienes que hacer hasta a dónde vas a ir y cómo hacerlo, pero evidentemente tiene que ser hablando. Entiendo que los liderazgos que se están cogiendo en estos momentos, lo que está haciendo Europa es una postura de miedo. No es valiente, dice, me voy a proteger porque tengo miedo a, en vez de afrontarlo de una forma valiente y decir, oye, tú, ¿hasta dónde vamos a llegar? Me es igual el tema de que los que dicen que es pro Putin o no pro Putin, que si era porque les hicieron llegar el tema de la OTAN a los países que había el compromiso de que no fuese o no. Entiendo que la vida de una persona no vale por nada, no, por mucho territorio que estés jugando, no sirve. No, estamos jugando con vidas de personas, por lo tanto, la guerra tiene que pararse ya. Claro. Y la propuesta que está haciendo Europa, en vez de ser valiente, como dicen, vamos a prepararnos para no tener una guerra armándonos, es una postura cobarde de la gente que tenemos ahora, que no hemos elegido. ¿Por qué no se pregunta a la gente? No sé qué piensas tú, pero yo no gastaría el dinero en armamento. Bueno, yo pienso que no se le pregunta a la gente porque así siguen en un pensamiento automático, no se salen del camino que se les marca y por ahí pues también supongo que se esconden muchas cosas, ¿no? Y va por intereses, pero... Sí, va por intereses. Sí. Es claro lo que vas a decir tú. Porque, ¿cómo estamos repartiendo el mundo? Porque ha llegado un momento que la gente cree que todo es un negocio. Trump llega al presidente de los Estados Unidos por temas económicos. Porque el país no está contento. Es empresario. Claro. Y estamos hablando así. Y se están dividiendo el mundo por intereses económicos. No es verdad, no estamos pensando en nada más que el tema económico. Sí. Y la gente le preocupa que pueda cobrar o le preocupa que pueda ganar la lotería, como si esto... El tema de las loterías es una estafa. Es una estafa. Pero bueno, jugamos esto, así nos engañamos un poco. Ostras, ya está bien. Algún día alguien se pone... Necesitamos un liderazgo real de alguien que diga, oye, vamos por aquí... Pero lo tenemos que escoger bien. Ostras, a mí me sabe muy mal cuando dices, no, es que estamos criticando. Ahora, vamos a entrar más a Cataluña y nos mojamos un poco más. ¿Cuánta gente piensa que lo que está haciendo la Sílvia Orriols con la Alianza Catalana aquí en Cataluña no están de acuerdo? La mayoría de la gente, lo que dice ella, lo dirían ellos. Sí, pero es lo que un poco decías tú antes, ¿no? La gente tiene miedo de ser uno mismo, ¿no? Y auténtico. Claro. Y poner las cosas en la mesa y decir, vamos a solucionar esto. Es que claro, lo que pone ella en la mesa, decir, no, lo tuyo no vale. Cuando estamos diciendo, es que la aislamos porque no. No. Lo ponemos encima de la mesa y lo hablamos. Claro. Yo no digo que tenga razón ni que no tenga razón, pero lo que es malo es aislarla, porque además es una mujer que tiene una oratoria fantástica. Si la escuchas, dices, ostras, no tenemos político de este nivel. Tú eres muy joven, pero, ostras, escuchar a los políticos franquistas tenían un nivel a la hora de hablar que era fantástico. Esto se ha perdido, las ironías, las faltas de respeto, todo esto hace que se traslade a la calle. Sí. Esto no es bueno. Dices, ostras, ¿qué estamos haciendo? Cuando hablamos de que está creciendo la ultraderecha, esto de la ultraderecha es muy fácil decirlo, o insultar fascistas. Estamos perdiendo el valor de las palabras porque por fascistas no hay tantos.
Pues todo esto, si esto crece, ¿quién tiene la culpa? Los que están delante, ¿no? Que no hacen las cosas bien. Sí. Claro, dices, pues es que esto tiene que ser, evidentemente, hay muchas cosas que sí, pero háblalo, convence a la gente. Lo hago y muchas veces parece que la gente tenga, en el tema este de la migración mismo, que tenga miedo de decir lo que piensa, ¿no? La inmigración tiene que ser arreglada. Eso tiene que ser. Porque estamos tratando con personas. Claro. Y a la hora de verdad, somos tan miserables que sí que los acogemos y decimos, no, es que nos harán falta muchos para hacer los trabajos que no queremos nosotros. Un esclavismo camuflado. Sí. Hostia, ponemos encima de la mesa cuáles son los problemas y vamos a buscar soluciones reales. Que igual, cuando hay gente que se molesta porque dice, es que ponemos tanto dinero en Marruecos o tanto dinero en los últimos sitios que han caído. Bueno, si este dinero tiene un rendimiento para que la gente esté bien en su casa, la gente no marcharía de su casa si estuviese bien. Claro, tienen que marchar. Los que escapan de la guerra los tienes que acoger porque, hostia, ¿quién quiere estar allí en una guerra? Y luego hay una frase castellana que es importante, es que la gente que viene tendría que escuchar el tema, allí donde fueres, haz lo que vieres. Claro. Tenemos un problema en que está viniendo tanta gente de golpe que ellos siguen sin integrarse porque viven tal como vivían son diferentes culturas e intentan hacer lo mismo. Y esto cuesta mucho que se integren. Y no es bueno esto, porque entonces la gente los identifica con esto. Y no es cierto. Seguro que hay gente normal y como nosotros, como todo el mundo. Hay buenos, malos, que se pelean. Pero es cierto que hay países en que pelearse por la calle es más fácil. Porque se vive así, por el nivel cultural, por el nivel incluso económico. La pelea es normal. Pues que se traslade aquí. Una cosa es esto y otra es lo que estamos viviendo con el tema de las mafias o la gente que hayan armas por la calle. O el tema de las armas blancas. Dices, hombre, esto se tiene que evitar. Tenemos que entrar y se tiene que entrar en el tema de las mafias, el tema de la droga, que parece que está entrando aquí, que tenemos cultivos en todos los sitios, es porque lo facilitamos. Tenemos que entrar en esto. Pero todo es una problemática que es por miedo a afrontarlo. Claro, estamos hablando de todo esto. El tema de la economía de Cataluña, del tema de si tenemos de tener el tema del finançament, que si se aborda o no se aborda. Ostras, pues es muy sencillo. Lo que no puede ser es que tú no te das cuenta. Hay un tema que Salvador Illa entre unas cosas y otras. La verdad es que es un hombre que no te da moral, lo ves triste, pero hay cosas que entiendo que está haciendo bien. El tema, hoy mismo está defendiendo en Madrid el tema del finançament a Cataluña. Y claro, incluso hay gente que lo valora, el tema de por qué Madrid crece tanto y que con impulsos, claro. Es que nosotros estamos pagando, porque es cuestiones de Estado, todas las estructuras del gobierno, todas las estructuras de Madrid. Una parte se paga de todos los rincones de España, proporcional, Pero aparte de todo esto, cuando vas quitando dinero, como es Cataluña, con una infrafinanciación, ¿qué pasa? El resultado que es que tú estás matando poco a poco la gallina de los huevos de oro y no podrás sacar de aquí. Por lo tanto, tienes que cuidar que esto siga funcionando. Cataluña, por muchas cosas, por nuestro carácter, por los catalanes, que somos negociadores, que somos emprendedores, que además hemos aprendido de la gente que ha venido. Claro. Históricamente estamos bien situados, los fenicios venían aquí, negociábamos, pues nosotros aprendimos y decimos que tenemos que negociar y en esto somos buenos, pues lo hacemos. Y esto no tiene que ser un problema para los demás. Hay un tema de que Cataluña, antes había una frase que decían, los catalanes de las piedras sacan panes. No sé si lo habías oído. No sé si ahora ya lo has oído. ¿Cómo se demuestra que soy viejo, Bueno, la experiencia. Sí.
Pues esto es cierto, pero en este momento, ¿qué pasa? Que a la hora de repartir, los panes de Cataluña van a Madrid y Madrid hace para cada comunidad autónoma y naciones históricas. Dice, vale, yo tengo 2 panes, uno para ti, para Cataluña, uno para mí, uno para Aragón, uno para mí, uno para Andalucía, uno para mí. Y Madrid se queda con esto. Cataluña dice, oye, no, y hago yo las partes, ¿vale? Si quieres que hago yo las partes y hago una para ti, una para mí, una para ti, una para mí, una para ti, siempre Madrid, doble Madrid que los demás. Pero se ha creado un clima en que el resto dicen, ¿por qué? Si yo, teniendo ellos lo mismo, ¿por qué tú has de tener más Cataluña? Bueno, ahí entra, pues si generas más, ¿no? Pues normal, claro, que tengas más, pero... Dice, pero si tú vas a tener lo mismo, vas a tener el pan, todos vais a tener el pan, ¿vale? Lo que pasa es que yo me reparto con Madrid porque yo me lo trabajo y son mis piedras, ¿vale? No, teniendo lo mismo, no quieren que... Se ha llegado a esta situación de que no quieren que Cataluña tenga más. Esto se ha mezclado con otros aspectos, por ejemplo, el tema de la lengua. Sí, yo creo que van surgiendo problemas y se va mezclando todo y al final se hace una bola, ¿no? Claro, hay un tema de que se ha sacado rendimiento de decir de que el tema del procés, que nace del infrafinanciamiento. Cuando Artur Mas va con Rajoy y él dice, chato, no te voy a dar más ni un duro más. Digo, bueno, pues tú te lo vas a encontrar, ¿vale? Y entonces llega el reto y claro, la madeja se va haciendo más grande hasta que explota. Entonces hay unos que quieren sacar rendimiento de esto y dices, claro, no, es que los que hablan catalán, el català significa el procés y lo demás y lo separamos. Y no es cierto. El tema del catalán es otra cuestión, es un tema identitario de una nación. Y estás trabajando en casa, que tú entendemos que estamos en España como el Estado, estamos en el Estado español, y dices, estoy en Cataluña, yo quiero que me puedan entender en catalán en cualquier sitio en Cataluña. Castellano también, pero a mí me tienen que entender en catalán también. En Andorra mismo Andorra es el idioma oficial, el catalán, y obligan a esto. Sí. Yo no digo que no sea que si tú vienes de Madrid te puedan entender en castellano. Pero yo, que soy catalán, quiero que en mi casa pueda hablar catalán y me entiendan catalán. Y esto, hay partidos, por suerte uno que está desaparecido ya, Ciutadans, que lo aprovechó para hacer un movimiento que creó una situación de odio que parecía, crecieron por el odio y decían que el odio había creado el movimiento por el proceso. Y ellos se aprovecharon de esto. Bueno, la gente al final vivimos en esta cultura de ego, intenta aprovecharse, ¿no? Y tirar siempre para lo suyo y en vez de hacer, ¿no? Llegar a conclusiones para poder ayudar a todo el mundo. Bueno, nos hemos ido a la política, ¿eh? No, vamos al deporte. Vamos al deporte que aquí, si no... Sé que te gusta, ¿no? Y la cultura y política. El tema cultural, hombre, claro. Lo que sí me gustaría preguntarte, y ya que hemos hablado de esto, es sacar un poco de conclusión de... Bueno, al final nos mueven por el miedo, ¿no? Muchas veces, que es lo que también has dicho. Y yo creo que viene un problema también de educación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves y cómo podríamos sacar de aquí pues alguna reflexión o conclusión de lo que puede hacer la gente, ¿no? Porque si nos centramos siempre en quejarnos de los políticos, ¿no? Vamos un poco a decir lo que decías antes, voy a hacerme responsable, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Hay una dejación de funciones por parte de los padres. La educación en casa es muy importante. Mi padre decía, haremos lo que hagamos, pero a la hora de los àpats, a la hora de comer, todos en casa, a la vez. Y allí sabía lo del día y todo eso.
Y además esto se ataba con tu formación, te vivía un control. Ahora se ha pasado mucho, parece que coloquemos a los niños en las escuelas y nos liberemos un poco de estas responsabilidades. Y las escuelas han hecho unos pasos para una evolución que, si no tiene un contexto general que la ayude, se queda en un déficit de determinadas cosas. ¿Vale? Además, tenemos claro, a mí me sorprende que con los que hemos tenido una formación, que hemos tenido, es verdad, excesivamente apoyo en lo que es memorizar, es cierto, pero un poco de relleno has de tener para poder después mover todo lo demás y argumentar. Pero es cierto de que hemos pasado a una poca exigencia tremenda. No poder decir insuficiente o suspenso a un niño, o llegar a lo último, que poner las notas en rojo te puede llegar a afectar, o pasar cursos sin aprobar, sin saber lo que tienes que saber. Esto lo que significa es en el futuro que lo pagues. Bueno, y esta sobreprotección. Claro, siempre. La gente, la vida te exige, tienes que afrontar situaciones. Si tú te piensas toda la vida que todo esto te lo van regalando, llega un momento que dices que te lo van a regalar siempre. Y estamos llegando un poco en esta cultura. No solo es en el tema, decimos, es que la gente se fija sobre todo en la inmigración, que si les regalan, no. Estamos haciendo una cultura que cuando hablamos, es que la izquierda se ha acostumbrado a regalar demasiado. No, la gente se tiene que ganar las cosas, luchar. No puedes dejar a nadie colgado, le tienes que dar las posibilidades, pero tú le tienes que ayudar a formar y que pueda afrontar las cosas. Porque si no, vamos mal. Yo no puedo entender estas situaciones de decir, se lo vamos a solucionar todo, ¿no? No tienes casa y te doy una casa. No tienes... Bueno, muy bien, haz unos mínimos. Y dices, va, te ayudo. Claro, estamos hablando así de la gente, pues crea empresas, pero la gente que trabaje. A mí el sueldo mínimo interprofesional me está muy bien. Pero la paga de supervivencia esta, hostia. ¿Sabes qué pasa? Que tú no puedes dar un dinero a cambio de nada. Pero no solo porque puedes crear gandules y malos hábitos. Por un tema de orgullo personal. Dices, hostia, es que no sirvo para nada. Tengo de vivir de esto. Y esto es grave porque creas en una sociedad, una parte de esta sociedad que está triste, que dices que no valgo para nada. Y esto empieza abajo. Tú tienes que saber que tienes que conseguir aprobar, que tienes que conseguir nota. En la educación. Claro, no vale. Otro problema que tenemos en la escuela es el tema de que, como estamos creciendo mucho, durante el curso se incorporan alumnos que vienen de otras culturas, con otros niveles, de otros sitios. ¿Y qué está pasando? Quieras o no quieras, baja el nivel. Te tienes que adaptar para que este pueda coger el ritmo. Los de delante bajan. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues estos de delante se aburren. ¿Verdad? Y no sé si esto lo vamos a pagar, porque luego a la hora de las carreras y de que te tienen que exigir, porque claro, estamos hablando de carreras así que las vamos a arreglar también. Un médico va a operar del corazón al cerebro sin tener los conocimientos. ¿Es que no tiene sentido? No. Pues esto, en todas las facetas lo tenemos que conseguir. Y esto empieza por la formación escolar y recordar a los padres que también tienen una función. Claro. Esta función no la puedes olvidar. La falta de respeto a los padres directamente es una falta de respeto a ti mismo. Tú faltas al respeto a los padres, te estás faltando al respeto a ti mismo. Sí, siempre que faltas al respeto a otra persona, es primero hacia ti. Es así. Creo que es un mensaje importante porque la gente siempre se queja, busca en los demás, pero ¿y si primero te miras a ti mismo, ¿no? Y
Y a partir de aquí, pues yo creo que lo que decías de la educación y de lo que se está perdiendo, ¿no? Que veremos hacia dónde nos lleva, porque están habiendo cambios muy rápidos y creo que eso también es un problema, porque adaptarse pues también lleva su tiempo, pero este instinto de supervivencia que nos ha llevado hasta donde estamos ahora, ¿no? Pues se está perdiendo con valores, con lo que decías antes también de falta de gestión emocional, porque no dejas que el niño se frustre y sepa perder y sepa gestionar eso, ¿no? Y a partir de aquí pues va sucediendo todo esto. En tu experiencia, ¿cómo has ido viendo que es de importante la gestión mental y emocional? Y bueno, podemos incluir lo que decías de valores, hábitos. Es básico, es básico. Para terminar el tema que estábamos comentando de la formación en el deporte, es una ayuda tremenda. Uh-huh. Porque es donde se ve que lo que trabajas, los resultados, si vas delante y detrás, sin que esto signifique nada más que te has de esforzar y que se sitúa todo el mundo, que te sitúa en la realidad del mundo. Ah. Yo tuve una anécdota, cuando hacíamos los cursillos, había una escuela, hacíamos los cursillos y en aquella época pues, venían los niños y lo que quería que aprendiesen a nadar, forzabas más o menos, y había una escuela que dices, mi escuela no los vamos a forzar, que vayan haciendo y ya está, ¿vale? Pero coincidían en la misma hora con otra escuela. Uh-huh. Y claro, cuando veías que los otros aprendían a nadar, los padres mismos, hostia, ¿qué pasa? Estos ya nadan, estos avanzan y los míos no. Digo, ¿sabes qué? Llegó un momento espontáneo y dije, ¿sabes qué? Haz tu trabajo y que aprendan. Pues esto pasa lo mismo en la vida. Tenemos que hacer todos nuestro trabajo. Y ahora vuelvo a donde estábamos, que era la pregunta. Sí, como... sí, el tema mental y tal. Y emocional y... El tema del coaching que se ha impuesto en todos los aspectos de la vida, laboral, deportiva, así, es muy importante. Es muy importante. Uno, porque hombre, deportivamente, la lectura que haces o sea, cualquier competición, tú antes la visualizas. La visualizas. No sé cuántas veces corren los 100 lisos antes de correrlos, pero que los ven muchísimas veces. Luego, el tema de que para que llegues tú a visualizar esto y tenerlo claro, es solo un ejemplo, pero en todos los deportes, para que tengas a visualizar, tienes alrededor toda la gente que te prepara para que tú llegues en condiciones estas óptimas para llegar a esto. Uh-huh. Claro. ¿Quién te convence hasta de las temas dietéticos? Uh-huh. O los suplementos? ¿O quién te convence de las horas de dormir? O de hacer... Hay una cosa que es Miki Oka, el seleccionador nacional de waterpolo femenino hasta ahora, que lo ha dejado. Es vegano, pero además cada día dedica una hora a lo que es tipo mental. Una hora. Cada vez hay más gente que practica el tema de yoga. Todo esto ayuda sobre todo en el equilibrio. Es básico para el equilibrio, ¿vale? Además es importante cuando hablamos del coaching que la gente te entienda, que tú puedes hablar y que te entienda. Claro. O al menos que te lo hagan creer. Y que te escuchen, ¿no? Que pongan esa intención. Esto es importante. Estamos en un mundo que todo el mundo tiene tanta prisa que no nos paramos ni para escucharnos a nosotros mismos. Y claro, nosotros también necesitamos escucharnos. Saber qué estamos haciendo, pensarlo alguna vez, pues no es una carrera hasta el infinito que no puedas parar. Y mucha gente lo está haciendo así. No da importancia al día a día, corre, sin saber a dónde tiene que ir. Y cuando se cae... Va a 200, ¿no? Y hasta que se estrella... Claro, y cuando se cae, para volver a arrancar. ¿Qué he estado haciendo? Y esto ayuda. Y creo que aún se tendría que extender más. No digo como es en el tema de Estados Unidos, que todo el mundo tiene su psicólogo,
claro que es un mundo diferente el tema de los abogados y así, pero sí que es un tema que tendría de educarse. Yo cuando hablamos de la escuela pienso que ya nos tendrían de educar en los temas de disciplina, pero sobre todo en temas dietéticos. Ya tenemos que saber lo que nos conviene. Pues en muchos aspectos nos tenían que formar el tema de estar actual, en el mundo actualizado. Yo soy de los que creo que nunca puedes dejar de formarte. Y aprender. Claro, por mayor que seas, en el tema informático ahora, o del mundo del móvil, si te pueden engañar o no te pueden engañar, de la banca. Sí, sí. Todo esto teníamos que tener escuelas que nos estuviesen formando constantemente. No sé si ahora se me ha ido. No, creo que es interesante lo que dices de seguir mejorando, ¿no? Que a veces yo leía el otro día que decía el que cuando acaba sus estudios, ¿no? Ya sea de universidad, de secundaria, y se queda ahí sin seguir formándose y aprendiendo, está vendido, ¿no? Claro, sí. Hay cosas que son muy sencillas. Yo no digo tanto, pero otra cosa que hago es el tema de la prensa. Tienes que estar al día. Es cierto que la prensa se ha vuelto muy sectarista y en vez de informar lo conduce a las ideas suyas. Bueno, sí. Claro, la verdad es que cada vez peor. Pero tú tienes que estar informado, tienes que saber dónde, y luego con todo lo que tienes te formas tu criterio. Pero tienes que estar al día. Cuando tú ves gente, las audiencias que tienen los problemas hay los programas de Telecinco, te quedas, dices, bueno, qué gran problema tenemos, Intentar reflexionar, ser un poco más conscientes y... ¿Cuánto ganaríamos si leyésemos libros en vez de mirar según qué programas de la tele? Sí, sí. Y ahí entra una cosa interesante porque a veces la gente dice, uy, es que son muy caros los libros, pero por 15-20 euros te dan una información, muchos libros que con 15-20 euros no te lo dan en otros sitios. Yo tenía una biblioteca entera que no había leído. Con el tema del COVID, que me quedé en casa, la verdad es que yo siempre he sido muy activo, no tenía tiempo de nada. Pero el tema del COVID empecé a leer y es cierto que hay maravillas de libros que te hacen disfrutar, y la verdad es de que el precio es esto, 20 euros máximo. Si te vas a comprar y compras un par de cosas y ya te valen 20 euros, o te vas a cenar y te gastas más que eso. Bueno, como han subido los menús hablando de esto. La verdad es que estamos hablando hay mucha gente que dice, no, es que hay crisis. Tú pides un restaurante el mismo domingo a las 10 de la mañana, están todos llenos. No encuentro sitios. ¿Vale? Esto es así. Por lo tanto, la crisis, cuidado. Y los menús en domingo, menos de 25 euros no están. Por lo tanto, un libro no es tanto, porque además te da mucho. Y es cuestión de prioridades, ¿no? Y te da mucho, no solo de lo que puedas aprender, ¿no? De salud. Mira, en un mes de ir a pie al trabajo o ir en coche, que a veces se puede, mucho se puede, tienes un libro. Sí, sí. Así de sencillo, Sí. Ya no digamos los que fuman. Los que fuman estos ya... Si entramos ya en estas cosas, es lo que te decía, yo creo que es cuestión de prioridades, dónde quieres centrar tu atención y dónde te quieres mover. Sí, sí. Y me gustaría entrar un poco en habilidades que has citado, ¿no? Que creo que son interesantes y con cuáles te quedas. Por ejemplo, has dicho la comunicación, ¿no? De grandes oradores, sí. O la escritura, que tú lo haces mucho, que te ayudan a mejorar como persona y poder gestionarte mejor y gestionar incluso, como has dicho tú, equipos o relacionarte con personas, ¿no? ¿Qué habilidades tú crees? No, el tema de la escritura,
Que primero la gente dice, bueno, ¿y cómo sales tantos temas? Claro, yo llevo escribiendo cada día como mínimo un artículo desde el día que nos encerraron. O sea, hace más de 5 años que llevo cada día como mínimo un escrito. ¿Vale? Y dice, ¿cómo lo haces? Bueno, a veces yo la verdad es que me pongo delante del ordenador y me sale. Me ayuda mucho el tema de que tengo muchísimos seguidores, pero hay gente que cada día me aporta. El contacto es importante. Claro. Cada día me aporta su comentario, aunque sea el de buen día. O de crítica, ¿no? A veces. ¿No? O crítica. Sí, sí. Saber sus opiniones, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Y esto es importantísimo. Y además, al escribir, sales un poco tú. Te analizas tú. Te sirve para analizarte tú mismo. Estás escribiendo y dices, hostia, yo soy esto. ¿Y esto cómo lo escribo? ¿Y esto cómo lo digo? Además, aumenta tu capacidad porque te obliga a pensar, hostia, que tienes una edad y no te salen las palabras. Hombre, empiezas a perder el nombre de los artistas. ¿Ves? Estás viendo una película, este es, hostia, ¿qué es aquel? Sí. Y en cambio, tú escribes y te obligas a buscar las palabras más adecuadas, a buscar las frases. Hay cosas que, por ejemplo, la gente no... que me parece mentira que los periodistas no se den cuenta. Pero es el tema de no utilizar las mismas palabras en dos frases. Hay múltiples palabras para poder ayudarte y hacer un redactado en que sea ágil, que entre a la gente, que lo valore. Hay incluso gente que me dice, escribes de una manera que me gusta mucho. En los temas, pues quizá no coincidimos en cómo lo que piensas, digo, pero es lo bueno. Pero tú me lees, piensas diferente, ¿y qué problema hay? ¿No? Yo pienso que esto es importantísimo. Y el tema de escribir tiene un plus que dices, es que nunca dejas de ser tú, de ofrecer, de explicar a los demás quién eres. Claro. Te abres, y abrirte, hostia, te reconforta. Te reconforta y lo que decías tú, te hace autoconocerte, ¿no? Sí. Y entrenar tu mente, ¿no? Por salud también. Entonces creo que es muy importante. Es fantástico. La verdad es que yo, desde que estoy jubilado, tengo demasiadas cosas colgadas porque no tengo tiempo de hacer todo lo que quiero. Ya. Ostras, pues por ejemplo tengo películas de Super 8 de cuando éramos pequeños que nos hacían mis padres arriba. Esto lo tenía que mirar, lo tenía que volver para hacer digitalizarlo y que pudiésemos verlo. Tengo muchísimas cosas, recortes de periódico de cuando competía de joven o incluso de entrenador, que se tiene que hacer bien. Ves en casa que tienes pues montones de medallas que la has ganado. Tienes o los diplomas, muchos diplomas que los tienes, algunos los tienes expuestos en casa, en las paredes, y otros los tienes allí puestos uno encima del otro. Digo, hostia, ¿cuántas cosas tengo pendientes que hacer? Pero no tengo tiempo con todo. No paro, dices, no, hoy mismo esto, pero no sé, por ejemplo, cada X tiempo, cada X días, un lunes voy a las tertulias del canal Taronja en televisión. De tanto en tanto pues me llaman desde, no sé, la última radio nacional o cosas de estas, y dices, hostia, pues bueno, cuentan contigo, por lo tanto, señal de que estás, de que algo has hecho bien. Yo a veces, antes de venir para aquí, pensaba, bueno, si esto quiere decir que soy interesante, si aún me quiere alguien es que vale la pena estar por aquí aún. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo tiene sus historias, ¿no? Y como decías tú, compartirlo, pues también te llena, ¿no? Y creo que intentar buscar esos propósitos, esos incluso hábitos que tú tienes, pues te ayuda mucho, ¿no? Ya llevamos un rato. Sí, ¿cuánto llevamos? Mira, llevamos 1 hora y 20 casi. Ostras. Entonces... Ya te he dicho, yo me enrollo mucho. No, yo por mí seguiría hablando, ¿no? Pero sé que también te tienes que ir y bueno, para la gente quiero resumir un poco el final y antes de acabar hablar de algo que creo que puede ser interesante, que a la gente le llama la atención, y es los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Cómo tú llegaste ahí y
claro, son los primeros Juegos Olímpicos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O de los... los primeros no, pero de los primeros. Yo distingo muy claramente los dos Juegos Olímpicos. Los primeros en Múnich, 1972, tengo 17 años, y allí yo voy, es un premio. Ir a los Juegos Olímpicos es un premio. Por lo tanto, los disfruto. Veo la natación, veo Mark Spitz, tengo la suerte de que estás con él en el autobús, que vas a la piscina a entrenar, ves a las figuras, tienes la suerte de que hacemos nuestra competición los 8 primeros días, es igual que hacemos si hacemos el 9 o el 10. Y luego tenemos 8 días más que estamos allí libres. Es cierto que allí pasa el tema del atentado con la selección de Israel. Y allí los juegos quedan tocados de muerte. Pero es cierto que Alemania no tenía previsto cosas que parecían imposibles. Ahora allí cambió el tema de seguridad muchísimo. En el comedor, si entrabas una vez estabas dentro de la villa, que solo con un chándal y a veces se colaban la gente, que no eran deportistas ni nada. Si entrabas por la parte de detrás, no estaba vigilado. La parte de salir, no, para ellos en su mentalidad no entraba. Y aquellos juegos, para mí, los disfruté muchísimo. Había la discoteca allí, había, ping-pong, había de todo. La Villa Olímpica era fantástica y vivir aquello fue fantástico. En Moscú, todo cambió. Casi no viví los juegos. Competí los juegos. Competí. Hicimos cuartos, pero estaba allí. Estábamos preparados para ir y mirar de conseguir medalla o ganar. Y la verdad es que fueron unos juegos fantásticos, que además de disfrutarlos por los resultados, claro, nosotros allí, para entrar de los 6 primeros, tuvimos que eliminar a Italia, que era campeona del mundo. Y la ganamos bien y entramos allí. Perdimos de 1 con Hungría, con Yugoslavia y con Rusia, o sea, y con posibilidades de ganar a los 3. Pero allí lo más importante fue que el waterpolo, nuestra selección, el masculino, por primera vez contó a nivel mundial. Hicimos el paso definitivo. Allí también hubo un tema importante. Hoy, día 20, se va a decidir quién es el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. Se presenta el hijo de Juan Antonio Samarán. En Moscú 80 fue nombrado Juan Antonio Samarán presidente del COI. Ostras, qué coincidencia. Estuvo allí con nosotros y lo celebró. Pero la verdad es que el tema de ir a los Juegos Olímpicos, la evolución fue para todo el deporte español, fue ir, era un premio, competías, hicimos el preolímpico y clasificarnos ya para los Juegos Olímpicos ya era un premio. Los otros era ya conseguir medalla. Y además el siguiente salto fue en el 92, cuando entró el planado y se empezó a becar a los deportistas para que pudiesen entrenar constantemente. Y esto dio un salto radical y no se ha perdido. Ya a partir de aquí he subido. Piensa que los orígenes míos en el deporte había los países del este, Hungría, Rusia, Yugoslavia, Alemania democrática, que tenían una ventaja importante. Los deportistas les daban un trabajo ficticio, pero se dedicaban a entrenar. Y aquí no había deportistas profesionales. En el fútbol no iban las figuras. Por lo tanto, ganaba quien ganaba, los países del este normalmente. Y con Barcelona esto cambió muchísimo. Y a partir de aquí la gente puede vivir del deporte. Mejor o mejor, no se hacen millonarios en algunos deportes, otros sí, pero pueden vivir dignamente. Fue un cambio, ¿no? Ahí. Y sobre todo, claro, yo aún ni había nacido, pero supongo que en Barcelona 92 fue el gran cambio para España, ¿no? De inversión, de decir, esto es muy importante. España. ¿No? En general. España tenía una gran deuda con Barcelona. Barcelona estaba abandonada, al límite, caótica, y la inversión que se hizo fue modernizar
la Barcelona que ahora conocemos. Mi barrio, Poblenou, es donde a continuación se hizo la Villa Olímpica. Allí todo lo que había era el tema del Somorrostro, que habían la gente con viviendas hechas como podían, había fábricas, había todo esto cambió. Y las rondas, la ronda litoral y esto fue clave, y Barcelona hizo un salto modernizándose de una forma fantástica. Se dio a todo el mundo. Aquellos juegos fueron los mejores. Yo estuve como responsable de estadística del waterpolo y viví todo aquello, y te puedo asegurar que son los mejores juegos de la historia. ¿Por qué? Porque la gente vivió aquello como mucho. El tema de los voluntarios, pero la gente en la calle los vivía. Sí, creo que de voluntarios fue el récord, ¿no? Y sigue siendo, puede ser. Sí, puede ser que lo siga siendo. La verdad es que fue un modelo fantástico, pero es que tal como lo vivió la gente de Barcelona estaba en deuda. El deporte estaba en deuda con Barcelona. Piensa que se hizo los Juegos del Mediterráneo, pero el Estadio Olímpic, donde se hizo la inauguración y donde juega el Barça ahora, estaba hecho ya preparando para unos Juegos. Estamos que cuando estalló la guerra, muchos deportistas que estaban, porque había se iban a hacer los Juegos Olímpicos de la gente que trabajadores, y muchos trabajadores se quedaron, mucha gente de todo el mundo se quedó para luchar al lado de la República. Uy, ya otros temas. Lo dejamos para otro sitio, pero para otro día. Me parece interesante porque, o sea, no había caído tan profundo de que, claro, no fue solo para el deporte, fue para todas las personas que habían alrededor de esos Juegos Olímpicos. Claro, sí. Fue a los amigos para siempre, y todo esto fue real. La gente se vio convencida. Todos los que estuvieron aquí, todo el mundo deportista y todos salieron como amigos de ciudad. Barcelona se puso en el mundo como una ciudad cosmopolita que ya era, pero a un nivel de conocimiento y sobre todo de amabilidad tremendo. Ahora lo estamos pagando con el turismo, pero bueno. Bueno, todo tiene sus cosas, como decíamos antes, buenas y malas. Ya para acabar, me gustaría que dieras tu opinión, ¿no? Sobre cómo ves el waterpolo ahora, tanto femenino como masculino, y bueno, esa evolución o cambios que han habido, ¿no? Y cómo es tu visión. El waterpolo femenino cada vez está pareciéndose más al masculino. Vale. Con las boyas y en el arco y con lanzadores, mientras que hasta no hace demasiado tenías boyas, pero había movimiento, había más juego bonito, el juego bonito más intuición, más dribbling, había más cosas. Así todo, por un tema de condición física, seguirá teniendo más movimiento y realmente quizás será más atractivo que el masculino. El masculino, la evolución, ahora vemos qué pasa, porque vendrá el cambio, un cambio muy importante, que será pasar de jugar en campo de 30 metros al campo de 25. Esto veremos cómo evoluciona, porque lo que será es condensar a la gente, y realmente estamos evolucionando hacia un balonmano más estático, y esto no me termina de gustar. El tema de que tengamos mastodontes en el agua que sean los que ganan, no me gusta. A mí me gusta el juego de movimiento, el juego fluido. Tú ves el fútbol y ves el fútbol del Barça hay cosas importantes, básicas, que ya me enseñaba mi padre. El pase hacia el espacio vacío, crea el espacio libre y pasa para allí, crea el movimiento. Que el jugador que recibe ya sepa dónde la tiene que pasar. Que el que recibe nunca se encuentre solo, tenga 2 o 3 opciones para decidir. Pues esto en el waterpolo, en el juego de movimiento, que es lo que hice cuando hice aquí en Manresa, que tuve la suerte con Manel, con Albert Canal, con Jordi Payá, con esta gente, de poder hacer, esto haría un juego más atractivo. Se lucha mucho para tener este juego, para que sea de movimiento, que era el típico juego latino de Italia, de España, incluso de Grecia,
Y en cambio, la evolución nos está llevando cada vez a un juego más duro, más rudimentario. Yo creo que esto algún día se va a romper. Se va a romper del todo y volveremos a encaminarnos hacia el juego de movimiento, que es el que lo hace más atractivo. Porque tenemos un problema, es de que hasta nosotros mismos, cuando vemos el waterpolo, muchas veces nos aburrimos. Disfrutamos más del waterpolo, que no es el de selecciones, no es el de división de honor, que es el de primera y segunda división, con los equipos menos profesionales, digamos, que no con el waterpolo de élite. Y esto, los de arriba de todo se lo tienen que replantear. Bueno, creo que es una buena visión y de hecho incluso la comparto porque a mí me gusta ver muchos deportes y veo que cada vez es más físico y llega un momento que cuando nos vamos a extremos en todas las cosas en general, pues volvemos a dar pasos atrás o intentamos equilibrarlo, ¿no? Entonces creo que pues se irá equilibrando pues ya más las otras partes que no son físicas, que táctica, técnica, mental, ¿no? Psicológica y ya está. El artista tiene que destacar siempre. Pues con frases así, ¿no? Que creo que nos has ido dejando, lo iremos dejando por aquí. Solo decir que como siempre damos nuestra visión, ¿no? Nuestra perspectiva y que sirva pues para aprender, para reflexionar y antes comentabas que tenemos que ver visiones diferentes, ¿no? Para poder cogerlas y reflexionar y ver qué podemos mejorar y así. No sé si quieres dejar alguna palabra. No, esto es lo que decía, la verdad absoluta no existe. Tienes que escucharlo a los demás. Y ya está. Yo por mí lo dejaré aquí. Así que gracias. Un placer.